Hola, sean todos bienvenidos a la presentación y explicación del proyecto del Laboratorio de Sistemas Embebidos llamado PyAlarm. El propósito del proyecto fue el diseño e implementación de un dispensador alarma para pastillas y agua. La finalidad del proyecto está enfocada para todas sus personas que necesiten tomar pastillas diariamente, ya sea por un tratamiento o por alguna enfermedad crónica que lo requiera, dando un pequeño recordatorio a través de una alarma. El usuario puede ingresar los días y la hora a la que requiere tomar una pastilla. La alarma le dará un recordatorio y a su vez las pastillas pueden ser ingresadas en un pequeño reservorio y dispensadas a través de un mecanismo por un motor. Asimismo, acoplado va a estar un reservorio de agua en el cual va a tener un dispensador de agua y pulsando un botón se podrá servir agua en un vaso. De esta forma se recuerda tomar pastillas y eh, se, se complementa con el tomada de agua. Eh, los integrantes para este proyecto son Perina Pablo Pereira y mi persona Roberto Andrés Mararezo. Nuestro profesor encargado fue Tony Toscano. Entre los elementos usados para el proyecto tenemos el Admega 328P, que es un microcontrolador y será el cerebro de todo nuestro proyecto. Usaremos dos microcontroladores de este tipo para medir los sensores que utilicemos y activar los motores, luces indicadores, alarmas, etc. A su vez tenemos un sensor ultrasónico de proximidad, el HC-S04, el cual va a detectar y nos ayudará a detectar cuando el dispensador de pastillas esté lleno o esté vacío, indicando cuando ya se tenga que cambiar o agregar más pastillas. Tenemos un motor de paso, el cual servirá como mecanismo, será el que alimentará el mecanismo para dispensar las pastillas. Tenemos un dispensador del agua, el cual en la simulación solo será como un motor de C. Tenemos botones y tenemos LEDs que serán indicadores. Ahora vamos a pasar a lo que es el Proteus. Muy rápidamente podemos observar lo que es Proteus. Ya indicaremos, vamos a de cerca a observar cada parte. Podemos observar principalmente que tenemos el Atmega, tenemos los dos Atmegas como os he indicado. El primer Atmega será el encargado de controlar lo que es el motor de paso que servirá, que es el que se usa para dispensar las pastillas, y a su vez el dispensador de agua accionado por los distintos botones, y también tenemos conectado a los LEDs indicadores. El segundo Atmega será el que leerá los datos del sensor de proximidad. Este sensor de proximidad, como ya indicamos, va a indicar cuando el reservorio de las pastillas esté lleno o esté vacío, dependiendo de la distancia que encontremos aquí. Ya lo veremos más con profundidad. Bien, voy a empezar a explicar lo que fue nuestro circuito, nuestra simulación en Proteus rápidamente. Como podemos ver, voy a comenzar hablando del dispensador de las pastillas. En este caso, podemos observar principalmente un servomotor, el cual va a ser el que va a controlar la compuerta de abertura de las pastillas para que suelte una a una de las pastillas. Obviamente debe estar acoplado a un sistema mecánico, el cual permita que solo una pastilla a la vez dentro del reservorio salga para el usuario. Este motor está conectado, podemos ver que está conectado a la fuente de 5 voltios y el PB1, el cual va a ser una salida de PWM, controlado por PWM, del timer 1. El otro puerto está conectado a ground. Lo que mostramos aquí, este pequeño T-block, fue usado para armar el PVC, que veremos luego. Entonces este motor va a ser accionado cuando nosotros pulsemos el botón de abrir compuerta. Cuando nosotros accionemos este botón que está conectado al PD5, va a tomar una señal y va a encender el LED verde, el cual indicará que la compuerta está abierta. Por una señal aquí, por un timer, este motor va a estar abierto durante 2 segundos y luego se va a cerrar automáticamente, simulando como que el dispensador automático de pastillas. Inicialmente la idea era
que sea una vez que toque la alarma, es decir, que sea el horario de tomar pastillas, se abre automáticamente la compuerta. Sin embargo, esto puede traer problemas, ya que en caso de que no esté en casa o no hay un recipiente abajo, la pastilla puede caer al suelo, se puede perder o se puede dañar. Por lo tanto, la forma para abrir la compuerta de las pastillas será por un botón, únicamente por el usuario, y al momento de nosotros presionarlo se abrirá y tendremos la pastilla. De este lado tenemos el botón B1 que está conectado al pin D7, que va a ser una entrada en el ATmega. Este botón, cuando es pulsado, servirá para silenciar la alarma. Al horario que le toque tomar la pastilla, la alarma sonará indefinidamente, entonces al momento de pulsarlo podremos silenciarlo. Ven, con nuestra segunda parte vamos a ver lo que es el dispensador de agua, lo que hicimos para nuestra simulación. Originalmente, en la vida real, la idea es implementar un dispensador de agua como el que vemos en la imagen, con el cual se puede dispensar agua, algo ya existente, algo muy barato que se puede encontrar en cualquier lugar. Sin embargo, para la simulación, como efecto didáctico y como se podemos hacer la simulación, lo único que hicimos fue implementar un motor DC de 5 voltios. Este va a estar conectado al pin B2 y va a ser accionado por un transistor, como vemos aquí. Este transistor está conectado al voltaje de 5 voltios y al ground. Aquí podemos ver rápidamente el circuito. Vemos un T-block, que este T-block servirá para el PV, para el PVC, en el cual vemos la entrada positiva y negativa para el motor necesarias. Este dispensador de agua va a estar en sí mismo controlado por un botón. Esto también es súper necesario. No puede ser tampoco puede ser una salida automática, ya que en caso de no haber agua o en caso de necesitar un sensor, puede ser algo más, tener un sistema más complejo, para evitar que cuando no haya nadie o no haya un recipiente abajo no riegue el agua. Por lo cual, para hacer un poco más sencillo, simplemente es seleccionado por botón. Entonces, mientras se pulse el botón, el motor se encenderá y dispensaremos agua. Bien, voy a continuar con la explicación de la ATmega número 2. Como indicamos antes, en esta ATmega solo estará conectado un sensor de proximidad, en el cual tenemos conectado el trigger, que está conectado al PD6, que en este caso va a ser un pin de salida, el cual va a generar un pulso PWM y lo va a emitir una señal ultrasónica. Esta señal va a rebotar en algún elemento y la va a recibir por el pin eco. Este eco en cambio va a ser conectado al pin de entrada o un pin de entrada, y el tiempo que le tome desde que salió la señal hasta que la recibe es convertida en centímetros, es convertida en unidad de longitud, en este caso en centímetros. Nos vimos en la obligación de usar nuestros 1 mega, ya que usamos unas librerías de la comunidad de GitHub para controlar este sensor de proximidad, y necesitamos usar el timer número 1. Y como ya hablamos, como indicamos en el primer ATmega, para el control de nuestro servomotor necesitamos también el timer 1 en la función de PWM. Entonces nos vimos la necesidad de usar nuestro 1 mega para medir el sensor de proximidad. Otra dato importante es que nuestro 2 mega va a estar conectado a la salida de vía serial de nuestro serial. En este caso podemos observar el COM-pin. Aquí vemos también que está conectado un monitor serial que va a ser simulado para ver los resultados, y este va a estar conectado al COM-pin, el cual va a simular la conexión de la ATmega con la Raspberry. También cabe indicar, que no he indicado antes, que el ATmega número 1 está conectado vía serial al ATmega número 2, como vamos a observar aquí. Nuestra salida TXD del ATmega número 1 está conectado a la RXD, o sea, la recepción del ATmega número 2, como vemos aquí. Y a su vez, el TXD, es decir, la salida del ATmega 2, está conectado al COM-pin, que será el encargado de enviar los datos hacia la Raspberry. Ahora, para finalizar lo que es nuestro circuito, podemos observar aquí rápidamente el diagrama
de la PCB, donde vemos todos los componentes, nuestros ATmegas, vemos estos T-blocks que son para las entradas de alimentación, dependiendo de lo que necesite, de los dos motores, para las fuentes necesarias, y podemos ver un 3D, un visualizador 3D, que es lo que se vería como placa. Nuestra placa de pilla alarm. A continuación voy a mostrar la programación de nuestro ATmega 328P. En este caso usaré para el primer ATmega el que será utilizado para controlar los dos motores. Como podemos observar, utilizamos una programación modular en la cual tenemos varios archivos en la que tenemos nuestras funciones. Siempre es necesario recordar que necesitamos un archivo tipo C, seguido de un header que es el tipo H, en el cual se inicializarán todas las librerías y las funciones en sí. Vamos a observar rápidamente lo que es nuestro main, en el cual vemos que es súper sencillo debido a nuestra programación como tal. Lo primero que se hará es inicializar el PWM, luego inicializamos los pines de entrada y salida que necesitemos, inicializamos el serial, y en el while tenemos simplemente tenemos tres funciones. La primera, los botones, en el cual va a estar recibiendo el cambio hasta los botones, es decir, cuando sea pulsado o no pulsado. El envío de serial, el que va a enviar la información serial dependiendo del estado de los botones, dependiendo del estado de los motores y de la alarma. Y por último, el de recibir. Este ATmega va a estar conectado a la Raspberry, al envío de información de la Raspberry. Entonces este de aquí va a recibir la información de la Raspberry. Una cosa importante que olvidé mencionar es que no solo va a poder ser controlado mediante los botones, como vimos anteriormente, sino que la Raspberry, por envío serial, por el puerto RxD, estará conectado al receptor de la ATmega número 1, y mediante comandos vamos a poder controlar desde la aplicación remotamente los motores y la alarma. Entonces vamos a ver rápidamente cómo son estas funciones. El primer archivo que voy a realizar es el de configuración C. En este caso vamos a ver que tenemos tres funciones. La primera es el void init, en el cual simplemente vamos a inicializar en el puerto B los puertos de salida necesarios, que va a ser el 1111, que podemos inicializar todos porque en realidad no hay problema. Estos serán los puertos necesarios para prender y apagar los LEDs indicadores, e incluso para controlar los motores necesarios. Luego vemos el PW init, en el cual vemos todos los registros utilizados para el PWM a partir del timer número 1, por el cual usamos el OCR1, es decir, utilizamos el puerto el OCR1, que será el puerto PB1, como vemos aquí, y aquí inicializamos sus distintos valores. Inicializamos el OCR1A con 1800 para que, es decir, para que haya un pulso de aproximadamente 2 milisegundos y el motor empiece cerrado, ese motor empiece cerrado. Aquí vemos también que inicializamos los valores del pulsador necesario para abrir y cerrar el motor que estamos usando actualmente. Y por último tenemos la función chart float to string. Esta función recibe propiamente un float y devuelve un valor tipo chart, es decir, una cadena de caracteres. Esta función para este ATmega no será necesario, pero para el siguiente sí es muy necesario. Luego de tener la configuración el programa en C, lo que pasamos es a crear el header, que es un archivo tipo H. Aquí lo que se hace es incluir las librerías necesarias, en este caso la librería 1.2, el interrupt, que es necesario para el PWM, el delay, etcétera, etcétera.
Aquí creamos también unas pequeñas funciones que serán útiles, que son útiles para setear el valor del bit que queríamos, por ejemplo este aquí, y agregamos el nombre de la función para poderlo usar luego en el main. Ahora procedo a explicar lo que fueron los códigos del archivo UARTC. En este caso, este UARTC se va a encargar de inicializar y de configurar las funciones necesarias para utilizar el serial de la Atmega. Aquí creo unas variables que serán luego utilizadas. Lo primero que hago es configurar las interrupciones desde el serial, que cuando recibe este aquí básicamente lo que hace es que cuando recibe algo por serial, se cambia la variable que creamos isReady a true, es decir, vemos que algo ya está recibido y obtenemos el tamaño de lo que tenemos en el RxBuffer, es decir, en el serial. Luego tenemos la función serialBegin, que rápidamente vamos a observar que simplemente son las configuraciones necesarias para inicializar el puerto serial. Luego tenemos unas cuantas funciones que nos utilizamos basándonos en las prácticas, que es para leer del serial leemos un char y retorna un char sin valor. Tenemos el serial print char, que es para imprimir por serial, enviar por el puerto serial un char enviado por parámetro. Tenemos el print string, en el cual recibe por parámetro una cadena de caracteres y será enviado por vía serial. Este será muy útil. Y tenemos la función sprintLine, que va a imprimir a sí mismo una cadena de caracteres por vía serial, pero al final dejará un espacio, saltará una línea. Finalmente tenemos la función getRxBuffer, el cual es súper necesaria. Este aquí es el que va a devolver como cadena de caracteres lo que haya recibido por vía serial. Esto servirá para leer. Y por último tenemos el boolean dataReady, que va a validar si es que el serial recibió o no recibió algo. Y es cuando este cambia de estado cuando es detectado por una interrupción. Hacemos lo mismo, aquí vemos rápidamente el archivo .h, inicializamos las librerías necesarias, definimos la velocidad del puerto serial y definimos las funciones que vamos a usar para poderlas utilizar luego en el main. Finalmente falta la configuración de las funciones, que sí serán muy útiles. En este caso usé también las funciones para cambiar los bits, para dejar un bit en 0, para poner un bit en 1 y para alternarlos. Creé aquí unas variables que serán los estados de cada uno de los parámetros que tenemos. En el pastillero va a indicar si la compuerta del dispensador de pastillas está abierta o cerrada. Cuando es 0 es porque está cerrada y cuando es 1 es porque está abierta. En el estado del agua indicará en 0 cuando está apagado el motor, es decir, no se está dispensando agua, y estará en 1 cuando esté encendido el motor, es decir, cuando se esté dispensando agua. Y tenemos la alarma, que estará en 0 cuando esté sonando esté apagada la alarma, es decir, no sea la hora, y estará en 1 cuando se encienda la alarma y sea la hora de tomar la pastilla. Ahora bien, vemos la primera función que encontramos aquí, es la función de void botones. Este función botones básicamente lo que hace es que si se ha pulsado uno de los botones, por ejemplo el PD7, es decir, este de aquí, voy a dirigir, vemos el PD7, es decir, el botón para silenciar la alarma. Entonces, decimos que la alarma está en 1, cambiamos a la alarma 1, y mientras no esté pulsado el botón, la alarma estará en 0. Aquí tenemos otro caso, que si se pulsa el botón PD5, es decir, el botón de abrir compuerta,
Entonces, si se pulsa el botón P5 por 20 milisegundos, entonces cambiamos el estado a pastillero número 1 y utilizamos la función abrir servo que ya veremos a continuación, es decir, abriremos la compuerta. En caso de que no esté pulsado, el estado de pastillero va a estar en 0, es decir, la compuerta va a estar cerrada. Como vemos aquí el puerto PS, que está conectado al botón 3. Cuando nosotros lo pulsemos, mientras esté pulsado, se va a encender el dispensador de agua, que también es una función que veremos a continuación. Aquí vemos la función encender dispensador de agua, que lo que hace es cambiamos el estado de agua a 1, es decir, que está encendido, y lo que hacemos es enviar un valor de 1 por el PB2. Y esto va a encender nuestro motor de C para nuestra simulación. Aquí podemos observar el puerto PB2. Asimismo tenemos el apagar dispensador, que simplemente regresa, simplemente devuelve el estado del agua a 0 y manda una señal de 0 al puerto P2 para apagar el motor de C. Ahora encontramos la función para abrir para los servos. Tenemos la función cerrar servo, que mediante prueba y viendo el datasheet, a nosotros enviar un pulso de 2 milisegundos que se hace el enviar, poner un SR OCR1A de 18.000. El 0 se cerrará, es decir, está en una posición menos 90, y vemos que cambiamos el estado a 0, es decir, él está cerrado. En cambio, la función abrir servo, cambiamos el pulso de SR1, lo ponemos en 0 y tenemos un pulso pequeño, por lo cual se va a abrir el servomotor. En este caso no ponemos el estado porque ya está cambiado arriba. Luego vemos unas funciones necesarias. Tenemos la función envío por serial, el cual va a enviar por serial los datos de los estados que tenemos aquí arriba en un formato ya dado. Tenemos primero el dato del pastillero, luego separado por coma el alarma y separado por coma el agua. Es súper importante respetar este orden, este formato, ya que es lo que va a leer la Raspberry y es la que va a manipular y utilizar los datos. Finalmente tenemos el botón voy a recibir, el cual va a estar preguntando hasta que reciba por serial desde la Raspberry, que enviarán comandos, y dependiendo de lo que reciba hará una función remotamente. Por ejemplo, si recibe alguna data por vía serial y recibe un 7, solamente el 7, seguido de nada más que solo el 7, entonces usaremos la función abrir servo. Por lo tanto, el 0 la compuerta se va a abrir. Esto servirá para abrir remotamente desde la aplicación el servomotor. En caso de recibir un 8, el 0 se va a cerrar. Entonces, asimismo, podemos abrir automáticamente y cerrar automáticamente la compuerta. Luego de esto seguimos al archivo H, que hacemos lo mismo. Incluimos las librerías necesarias. Y en este caso vamos a incluir los dos archivos H que usamos antes, el ward y el config, para este caso, y inicializamos las funciones. Es necesario inicializar estas dos funciones, ya que en el main nosotros inicializamos las funciones H. Entonces, así podemos recopilar todas las funciones que utilizamos que usamos y programamos durante todo el proyecto. Los tenemos solo en un solo archivo. Entonces, así es como obtenemos finalmente la programación del primer Atmega. Ahora seguimos con la programación de nuestro segundo Atmega, y para no alargar demasiado el video, básicamente programamos el config C, que tiene lo mismo, inicializar el pin dependiendo de lo que se necesite, en este caso los puertos B tipo C, y utilizamos la función que mencionamos antes, que es el float to string, que va a recibir por parámetro un float y devolverá una cadena de caracteres. Esto va a ser necesario para para poder imprimir por serial la distancia que recibimos desde el sensor de proximidad. Entonces hacemos el config C, creamos el H, que es el header, donde donde incluimos todas las librerías y definimos las funciones. Tenemos el UART, que es básicamente el mismo archivo anterior, porque necesitamos todas las funciones que utilizamos antes y su respectivo header.
Ahora, lo particular y lo nuevo es este archivo HCR04C, el cual es una librería que encontramos y utilizamos. Aquí tenemos el autor, que es Hola Lua, lo podemos encontrar en GitHub, y lo que hace es utilizar dos timers en este caso. Aquí vemos que inicializamos dos variables, el fast reading, el cual va a ser el momento o el tiempo en el que se envía el pulso, se envía el pulso PWM para el trigger, y el second reading es el momento en el que el pin echo recibe la señal nuevamente. Entonces, la resta de los dos va a ser el duty cycle, que es el tiempo que le toma en enviar y recibir la señal. Entonces lo primero que se hace es crear una función hcr04init en el cual se va a inicializar todo lo necesario para hacer la medición. Lo primero que vemos es que se usa el timer 0 como un fast PWM. Este va a ser usado para crear la señal de salida que va a enviar el trigger. Y luego vemos que se configura el timer 1 con un preescaler de 8 para recibir el eco. ¿Para qué usamos el timer 1? Porque en este caso permite hacer una interrupción cuando recibe alguna señal. Entonces, en el momento que nosotros recibamos por el PB01, que es el pin de eco que vemos aquí, va a haber una interrupción y se va a tomar el tiempo en el que lo recibió. Entonces así podemos hacer las mediciones rápidamente. Aquí, como vemos, tenemos la siguiente función, que es el getDistance, que lo que no recibe nada, pero devuelve un valor en tipo flotante, un decimales, en los cuales se van a, como dije antes, se captura los pulsos, se crea una nueva variable llamada distancia en centímetros, y lo que hago es resto, como indiqué antes, el duty cycle, que es el tiempo, la resta del tiempo que salía menos el que de llegada, es decir, el tiempo que tomó enviar y regresar. Y tenemos que tomar en cuenta también los datos del sensor. En este caso, este sensor de aquí, si le damos doble clic, podemos observar que, según el fabricante, este sensor detecta que cada 58 microsegundos es un centímetro, es decir, le toma recorrer un centímetro 58 microsegundos. Entonces, el tiempo en microsegundos que nosotros detectamos en los timers lo dividimos por 58 y esto va a ser convertido en distancia, en centímetros. Y esto es lo que se va a devolver. Para lograr esto, lo que tenemos que hacer es configurar las interrupciones del timer 1, como indiqué antes. Entonces, el tiempo en el que se envió es el first reading, ¿okay? Y cuando regresó es el second reading. Entonces el duty cycle va a ser la segunda lectura menos la primera, y ese va a ser el duty cycle, que simplemente será el tiempo que le toma entre llegar y regresar, y luego se vuelve a encerrar las variables. De esta forma podemos hacer la medición. Finalmente vamos a ver el main, en el cual, asimismo, muy sencillo por su configuración modular, su programación modular. Incluimos en este caso el archivo hc04.h, en el cual incluimos también, mejor dicho, los otros dos archivos que creamos, el ward.h y el config.h, tal como lo hicimos para el primer mega. Entonces, lo que hacemos es simplemente inicializar los timers para el sensor, inicializamos los pines de entrada y inicializamos el serial. Entonces, en el while infinito, lo que se va a estar haciendo es estar pidiendo constantemente la distancia en centímetros que mide el sensor. Asimismo, lo que se hace es que recordemos que el primer mega está conectado por vía serial al segundo mega, al receptor del segundo mega. Y cuando el primer mega mide algo por serial, lo que vamos a hacer es tomar el valor con el formato que dijimos, que si recordamos, con el formato que habíamos dicho antes, que si recordemos,
que era pastillero, agua, aquí pastillero, agua, perdón, pastillero, alarma, agua, como vemos aquí. Y lo que hacemos es agregar el valor de la instancia al inicio. Entonces al final vamos a tener lo siguiente. Tendremos el valor de la distancia separada por coma, el estado del pastillero, separado por coma, el estado de la alarma, y separado por coma, el estado del agua. Entonces este formato va a ser enviado por vía serial a la Raspberry, la cual va a manipular estos datos. Y haremos las funciones necesarias para el Node-RED para crear la aplicación. Bueno, ahora vamos a explicar nuestro Node-RED. Para Node-RED lo primero que se hizo fue inicializarlo en la Raspberry y lo que nos puso fue que se debe ingresar a este servidor, pero también se puede ingresar en otro servidor poniendo la dirección IP de la Raspberry, como vemos, termina en 100.113. Entonces, en cualquier computadora Windows que esté en la red, se puede poner 192.168.100.113 2.1880 y ahí se va a iniciar nuestro Node-RED. Entonces, vamos a comenzar explicando las librerías que instalamos. Ya, las librerías que instalamos son las de siempre, que es el Serial Port y el Dashboard. El Serial Port para poder tener comunicación serial y el Dashboard para poder hacer nuestra interfaz gráfica. Otra importante es el Big Timer, que nos permite poner las alarmas, y el Timer Switch, que también es para poner las alarmas, pero funciona un poco diferente, que ya se va a explicar. Además, solo para cuestiones de la interfaz se puso que es un clock, es un reloj, que se puede poner la hora para que vaya cambiando, se vaya viendo el cambio de la hora. Y un LED para poder encenderlo, ponerle diferentes colores y saber cuando algo se está prendiendo, ¿no? Ya, ahora vamos a explicar cómo funciona esta parte del layout, que es del dashboard que se instaló. Entonces los layouts son como lo mismo que en Android Studio, que es la interfaz donde vamos a programar la aplicación. Entonces aquí se tiene dos, se tiene configuración de alarmas y control. Y vamos a ponerla a ver, si damos aquí este botón nos va a salir esta ventana, que si vemos aquí tenemos control y configuración de alarma, que es lo que se tiene aquí. Dentro de control se pone otro grupo, que es alarma para tomar agua y alarma para tomar pastillas. En alarma para tomar agua, en configuración de alarmas, en alarma para tomar agua se tiene estos nodos que son dashboards igual. Y estos se los configura acá, se los ingresa acá. Y en control se tiene estos dos, que es estado de contenedor de pastilla y aplaste el botón para sacar la pastilla, que ya vamos a explicar. Entonces, el primer dashboard que vemos aquí, que es alarma para tomar pastilla, es este de aquí. Entonces, en alarma para tomar la pastilla se ingresó un text input. Este text input se le pone en modo time picker y nos permite hacer lo que vemos aquí, que es configurar la alarma según la hora. Entonces ponemos 10 y como vemos se cambia aquí. O sea, si ponemos 11, también se cambia acá en este dashboard de un reloj. Ya. Entonces aquí tenemos estas dos, o sea, tenemos el time picker directo conectado a la hora, a este dashboard hora, que es el reloj que vemos aquí. Y lo siguiente ya es la configuración para programar la alarma. La primera función que vamos a ver es
como nuestro time picker nos bota un valor en milisegundos, hay que convertirlo a minutos y se utiliza un on override, o sea, se manda este on override más el valor alarma que ya está en minutos, se manda esto al Big Timer, porque el Big Timer se lo puede configurar con funciones escribiendo on-override para activarlo y off-override para desactivarlo. Entonces tenemos estas dos. También se lo puede configurar aquí, pero en este caso no queremos eso, sino que el usuario pueda programar directamente, ¿no? En este caso tenemos estas dos, para on-override y off-override. Entonces, para el off override, que es la función que vemos aquí, le mandamos un off override, lo que se tiene es que por medio de un serial in, que es este de aquí, donde se configura el serial, en este caso es este, de la Raspberry, cuando este serial le ingresa el valor en el string número 3, porque esto hace un split al string que está separado por comas, que ya lo explicó mi compañero que manda nuestro Proteus, bueno, en sí nuestro Arduino. Entonces, en el valor número 2 se tiene cuando se saca una pastilla del pastillero. Entonces, cuando se saca una pastilla del pastillero, nos sale 1, este valor se hace 1 y se vuelve true. Cuando se vuelve true, entra este switch que tiene un true y un false, y cuando tiene true, activa esto de acá. Y activa esto de aquí, lo primero que hace es esta función se activa. Entonces esta función lo que hace es tomar la hora exacta en ese momento donde se activa. Entonces toma el date, que en sí está la hora, está el día, está todo, todas las fechas con hora, todo ese formato. Para tomar la hora se pone un punto get hours y para tomar los minutos se pone un punto get minutes. Se hace una transformación, las horas se los convierte en minutos y se los suman los otros minutos. Entonces ya se tiene todo en minutos. Entonces cuando esto es true, se envía un off override más el tiempo, que es la función que ya tiene todo. Entonces, 2 segundos después de esto, se envía otra función que envía un auto. Y este auto permite que se apague el Big Timer. No que se apague, sino que se ponga en auto, porque ya se puso que es off, ya se apagó. Entonces ahora auto para que se pueda volver a mandar algo. Ya, entonces acá se tiene otro switch, porque el Big Timer me va a dar diferentes valores. Me va a dar un off message y un output every minute. Esto hace que envíe un on cada minuto y esto es lo que queremos porque queremos que esto esté insistente todo el tiempo hasta que la persona tome la pastilla y que no se le pase. Entonces, cuando es on, sale esta función que me va a enviar un tomar pastilla. Entonces, tomar pastilla tiene un audio out que lo que hace es sale una voz diciendo tomar pastilla o diciendo el mensaje que se le está ingresando y sale una notificación con el mismo mensaje de tomar pastilla. Ya se va a ver esto en la simulación. Además, se tiene una función que envía un 1 y esto es simplemente para que el Arduino sepa cuando se activa la alarma. Ya, y ahora vamos a ver la alarma para tomar agua. La alarma para tomar agua, que también está aquí, es muy sencilla. Se tiene este switch que cuando está en on le da paso a esta función. Y esta función, cuando es true, sale un off y si no sale un auto. Entonces tenemos hora y en hora se configura todas las alarmas. Este es un timer switch, por esto se puso esta librería, porque el timer switch permite configurar muchas alarmas. En cambio, el Big Timer solo se puede configurar 2 y a diferencia del timer switch tiene esta opción de mandarle directamente, pero el timer switch no. Pero como aquí lo que queríamos es tener 8 alarmas para poder cumplir los 8 vasos al día que debe tomar la persona,
se puso solo este timer switch. Ya cuando el timer switch está activado, se activa, es hora de tomar agua, se sale este mensaje, y cuando sale este mensaje, se nos activa este audio out y la notificación. Entonces, por ejemplo, si yo ya desactivo la alarma, me sale off, pero si yo lo activo, me sale on, y aquí se va a activar la alarma que sigue, que es a las 11. Ya, entonces, lo siguiente es que igual aquí se tiene un serial, que es porque esto dura solo 10 minutos, entonces cuando la persona saca agua, ella se va a ver igualmente que se apaga la alarma. O sea, no va a estar los 10 minutos sonando. Ya, lo otro con un serial mismo es sacar pastilla, que esta ya cambia a nuestra fase de control. Entonces en control se tiene el botón sacar pastilla. ¿Qué pasa para sacar pastillas? Se tiene dos opciones, el botón sacar pastilla, como ya vimos, un botón en el dispositivo en sí, en el equipo, que al aplastarlo se sale la pastilla. Entonces cualquiera de estas dos opciones son válidas. Entonces cuando yo aplasto el botón, esto se hace true, pero cuando por serial envío un 1 en la posición el 2, me va a salir también un true, porque esto lo que hace cuando se le envía un true aquí, se activa el botón de igual manera, aunque no se lo está aplastando. Entonces se activa este botón y acá va a ir a un true, y lo primero que se ve es que se enciende un LED, ¿no? Se activa el botón, se enciende un LED, lo otro que pasa inmediatamente es que sale esta función y esto envía un 7 por serial. Como vemos, esto está conectado al serial out, envía un 7 por serial. 5 minutos después, que es lo que se puso para simular que son los 5 minutos en que se tarda exactamente en salir una sola pastilla. Pues 5 segundos, pero 5 segundos después sale esta pastilla, se cierra y se envía un 8. Se envía un 8 que va a hacer que se cierre el motor de paso, va a hacer que se mueva en su posición anterior. Entonces se cierra, se lo envía por serial y al mismo tiempo se envía esta función que hace que el LED se apague. Por eso está conectado aquí mismo, hace que el LED ya no esté, porque cuando está true sale verde y cuando está false sale un LED en rojo. Esto se puede ver aquí, sale verde y 5 segundos después se hace rojo. Por último, se tiene esta función que recibe el primer parámetro que nos envía el serial, que es la distancia que tiene el sensor ultrasónico. Entonces, esta distancia es enviada a dos cosas. Primero al pastillero, que el pastillero se va a ver la distancia de una manera visual con una dona, que es esta que vemos aquí. Y segundo, se va a enviar a esta función, que tenemos tres opciones. Cuando es mayor a 20, significa que el pastillero está vacío, porque si es mayor a 20 los centímetros, quiere decir que el pastillero, que el sensor está alcanzando más espacio, entonces es más vacío. Cuando es mayor a 10, significa que es mayor a 10 y menor a 20, significa que el pastillero va por la mitad. Y cuando ninguna de estas dos cosas pasa, significa que el pastillero está lleno. Entonces, esto se va a enviar y se va a reflejar en este estado de la pastilla. Va a aparecer aquí el estado que tiene en ese momento el pastillero. Y eso es todo. Ahora vamos a ver todo esto en la simulación. Ya habiendo explicado lo que es el circuito como tal, la programación de los dos ATmegas y la programación del NORAD, podemos proseguir a la que es la simulación. Vamos a correr el programa y lo que vamos a observar en el serial, vamos a observar el formato que hemos indicado antes. Primero vemos el valor de la distancia del sensor ultrasónico. Vemos que se cambia al momento de nosotros cambiar el valor.
seguido del estado de pastillero, que en este caso está cerrado por eso tiene cero, de la alarma que es cero porque está apagada, del agua que también es cero porque está apagada. Voy aquí a mostrar la aplicación en el celular. Podemos ver, aquí tenemos el dashboard. Tenemos básicamente dos pestañas importantes: la configuración de la alarma y el control. Aquí se puede observar en el teléfono celular la distancia en centímetros del sensor de proximidad, la cual puede ser cambiable. Entonces, si nosotros disminuimos la distancia, se va a ir actualizando automáticamente. Hemos definido que cuando está a menos de 20 centímetros, quiere decir que el pastillero está lleno. Y si vemos un valor mayor a 20 centímetros, es porque el pastillero estará vacío, es decir, no detecta pastillas y es como si básicamente el contenedor está vacío. Entonces aquí podemos observar, se puede observar el pequeño mensaje de pastillero vacío. Ahora vemos que más abajo encontramos un botón que dice sacar pastilla. Entonces, si nosotros aplastamos el botón, vamos a ver que automáticamente el motor se activa. Se cambia el botón a verde. Vemos también un pequeño LED indicador rojo en la aplicación que indica que el motor está cerrado. Voy a dar otro clic nuevamente y vemos que automáticamente se cambia el LED a verde, tanto en la aplicación como en la puerta en el circuito. Podemos hacer una prueba también aplazando el botón físico. Damos el botón y asimismo se cambia el estado del botón a verde, tanto en la aplicación como en el circuito. Finalmente voy a mostrar lo que es la configuración de la pestaña para las alarmas. Lo primero que vemos es un pequeño interruptor que permite encender o apagar la alarma para tomar agua. Si nosotros la encendemos, vamos a tener un pequeño recordatorio cada hora de que debemos tomar agua. Podemos activarla o desactivarla, es realmente opcional y sería de una ayuda para incentivar el consumo de agua. Acá abajo, acá abajo, podemos configurar la alarma para tomar pastilla que nosotros querramos. Vamos a hacer una pequeña prueba. Por ejemplo, nosotros necesitamos tomar una pastilla a esta hora. Entonces, una vez ingresado, tomar pastilla. Vamos a ver una pequeña notificación que dice tomar pastilla, seguido de una pequeña voz que dice que hay que tomar la pastilla. Entonces, para nosotros para apagar la alarma, lo que vamos a hacer es irnos al circuito como tal y aplastaremos el botón, el cual va a cambiar y automáticamente se va a apagar la alarma. Finalmente, con nosotros ya tenemos la alarma. Ya vamos a apagar la alarma. Hemos recibido ya la pastilla. Entonces podemos ir a nuestro pensador de agua y servirnos nuestro agua. Si nosotros tenemos aplastar el botón, se va a encender el motor DC, que será como una especie de bomba para servir el agua. Lo soltamos y dejamos de servir el agua. Entonces así hemos completado nuestro ciclo, nuestra función del proyecto. Espero que les haya gustado, espero que sea de mucha utilidad. Le agradecemos por su atención.